Hola, hola, ¿qué estamos? ¿Cómo están? Buenas tardes, Marc, buenas tardes, Merced, buenas tardes a las personas que ya se han ido conectando. Gracias por venir. Si hay algún problema con mi audio, como saben, por favor avísenme. Yo me imagino que todo está bien, pero siempre ustedes me confirman que todo lo técnico está perfecto. Bueno, hoy tenemos una charla que me encanta con una persona súper especial. De hecho, lo bueno, lo pro de toda esta nueva eh, conectividad de todos estos espacios virtuales es que podemos tener a personas que están lejos, cerca, ¿no? Y hoy día nuestro expositor de hoy nos acompaña desde el hermano país de México y, y nos va a deleitar con sus conocimientos, nos va a transferir parte de los conocimientos y de cosas que quizá algunos sabíamos, otros no, pero que estoy segura que hoy van a significar un gran aprendizaje para todos. Eh, Nuevamente, bienvenidos. Reciba un cordial saludo de todo el equipo de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería y en especial de nuestro director, el ingeniero Sergio Cuentas Vargas. Hoy nuevamente tenemos un tema que es súper interesante, que es la lúdica como recurso pedagógico, ¿no? Como el juego, o sea, en palabras simples, como el juego es un recurso importante, súper importante y crucial en la enseñanza. Y como también cuando vamos creciendo, ¿no? Los juegos, la enseñanza se va volviendo más aburrida y me alegro que ahora las neurociencias, la neuroeducación nos estén diciendo, no, tienen que estar jugando, incluso si son adultos, y eso me parece súper, súper, súper bien. Como les contaba, nuestro expositor del día de hoy nos acompaña desde México, su nombre es José Manuel Muñoz Arellano, él es licenciado en Pedagogía y tiene 2 grados de máster, el primero en Educación y el segundo en Ciencias de la Educación y Procesos Cognitivos. Él actualmente se desempeña como especialista en diseño curricular para los bachilleratos del estado de Guanajuato. Es docente universitario en materias relacionadas a la creatividad, trabajo en equipo, pensamiento crítico, entre otras. Y además forma parte de la red de facilitadores QNLab que realizan procesos de formación utilizando, entre otras metodologías, cooperativas. Así que bueno, si es que tienen por allí también personas que son docentes, capacitadores, facilitadores, pásenle la voz, pásenle esta conferencia porque va a ser bastante, vamos a interactuar bastante dentro de lo que se pueda y los límites que también nos da los espacios virtuales como este. Y además es una buena oportunidad para hacer nuestras preguntas. Recuerden que José Manuel va a contarnos un poco de qué trata esto de la lúdica, va a abordar algunos temas de neuroeducación, pero finalmente vamos a tener un espacio para preguntar y ese espacio hay que aprovecharlo al máximo hoy. Entonces, de verdad les recomiendo que si tienen a alguien que les pueda servir hoy la charla de hoy, pues está cordialmente invitada a unirse. Bueno, y sin más ni más, voy a ingresar a la sala a José Manuel, que nos está esperando. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarles a todos, a todas. Les saludo desde México, agradecido de participar en este espacio pues, de formación y pues gustoso de compartir un poquito de lo que estamos trabajando acá. Muchísimas gracias también por la invitación. A José Manuel tuve el gusto de conocerlo en un curso de herramientas lúdicas. De hecho, creo que hoy todos te podemos decir Mane. Claro, con confianza. Mane es un nombre de cariño y un dato extra en su currículum es que le encanta el pollo a la brasa, así que ya nos ha visitado en Perú, así que le gusta la comida peruana. Me Y tú fascina. dices en Perú, me gusta la comida peruana y captaron. Sí, 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 claro, me encanta. Con una Inca Kola.
grande. ¡Ay, qué rico! Bueno, Mane, entonces te dejo, el espacio es tuyo, comparte sus diapositivas, yo las dejo acá y cualquier cosa estoy aquí apoyándote. Sí, muchísimas gracias, Sara. Gracias por la invitación nuevamente. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas los que nos están viendo en este espacio. Y pues bueno, ya lo mencionó Sara, mi nombre es José Manuel Muñoz Arellano. Con toda la confianza pueden decirme, Mane, me siento pues como más cómodo. Y pues en efecto sí he desarrollado pues como procesos formativos utilizando en gran parte la metodología del juego cooperativo, y es de alguna manera lo que queremos compartir con todos ustedes, con la finalidad de que puedan visualizar la importancia que tiene el juego en procesos de enseñanza y en procesos de aprendizaje principalmente. Entonces, pues esa es la finalidad de este espacio, que tengamos más bien la oportunidad de compartir alguna duda, alguna inquietud, principalmente en la aplicación de técnicas lúdicas en procesos formativos dentro del contexto escolar. Entonces, tengo entendido, bueno, que este se desarrolla dentro de un escenario universitario, y podemos descubrir en el juego una poderosa herramienta de aprendizaje en todos los niveles educativos. Entonces, pues esa es prácticamente la finalidad. Bienvenidos a todos los que se van conectando, bienvenidas a todos los que están por conectarse, y entonces pues vamos a iniciar propiamente con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Y Listo, me yo gustaría... te dejo. ¿Perdón? Vale. Gracias. Y pues bueno, mi nombre es José Manuel Muñoz. El espacio lo hemos querido titular en esta ocasión la lúdica como recurso pedagógico, pensando precisamente como en esta posibilidad que nos va a dar el juego de generar procesos de enseñanza y aprendizaje. No sé cuántos de ustedes han realizado o han participado en procesos formativos donde el facilitador, el maestro, la maestra ha decidido utilizar algún juego con lo cual vaya a trabajar algún contenido. Entonces, cuando nosotros experimentamos o cuando nosotros podemos dar ese tipo de experiencias, nosotros notamos un comportamiento en el grupo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque entonces se sale de la rutina a la que hemos estado acostumbrados por tantos años, en donde el alumno, donde los estudiantes son los meros receptores del conocimiento. En esta ocasión, y las nuevas corrientes educativas nos indican, principalmente el constructivismo, que los estudiantes van construyendo el aprendizaje de acuerdo a las experiencias que van generando, tanto ellos como los docentes que los van acompañando en este proceso. Entonces, una de las herramientas que hemos descubierto recientemente es el poder que tiene el juego para generar todas estas experiencias que pueden ser como muy, muy significativas. Entonces, en ese sentido, el objetivo principal es reforzar la importancia que tiene el juego en el contexto educativo para la generación de aprendizajes, considerando los principios de neuroeducación. Lo que vamos a estar compartiendo es la importancia del juego, pero sí ligándolo en diversos momentos a los resultados que nos han brindado las neurociencias, pero específicamente en el campo educativo, hablando de la neuroeducación. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles cuáles son o cuáles han sido tus juegos favoritos de toda la vida. ¿Qué tipo de juegos has experimentado, ya sea en tu vida infantil, en tu etapa de adolescente, en tu etapa adulta? Que hay un juego o puede haber varios juegos que han marcado pues como nuestra vida. Puede ser porque nos dejan algún tipo de aprendizaje, puede ser porque fue un momento muy divertido con alguien muy especial, puede ser porque también se pudieron haber generado experiencias agradables y en ocasiones no tan agradables, porque tradicionalmente el juego también era un medio para excluir, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se busca
que se obtenga un ganador y entonces siempre se trata de evidenciar a los perdedores. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos tratando de buscar es generar una nueva cultura del ganar-ganar, que el juego cooperativo no sea un instrumento para excluir, al contrario, que el mismo juego se ha planteado de tal manera que se fomente la colaboración, la comunicación, la confianza y la solución no violenta de conflictos, pero en grupo, y que exista un ganador, el grupo como tal, no desde lo individual, sino el grupo como tal, como resultado de la colaboración y de los lazos y de las conexiones que se van creando gracias a la interacción del juego. Entonces, les voy a compartir un enlace para hacer un sondeo de cuáles son esos juegos que más han llamado tu atención, ¿sí? Entonces, no importa que en qué etapa de nuestra vida lo hayamos jugado, pero hay algo significativo. Entonces, te voy a enviar un enlace donde es posible escribir tres juegos que han marcado tu vida, ¿sí? 3 juegos que han marcado tu vida. Entonces, en el enlace que te vamos a pasar, ahí escribes, hay 3 opciones para escribir y vamos a ver cómo es que se va desarrollando este diagnóstico, ¿sale? Entonces, ahí justo te acabamos de pasar el enlace. Por favor, ingresa ese enlace y ahí viene la pregunta planteada, ¿sí? Viene la pregunta, ¿cuáles son tus juegos favoritos? ¿Sale? No tienen que ser de ahorita. Puede ser que en algún momento los hayas experimentado en tu vida, en tu etapa infantil, en tu etapa de adolescente, o incluso pueden ser en tu vida adulta, ¿sale? Entonces, vamos respondiendo en la página que les compartimos y vamos a ver qué tal nos sale nuestro diagnóstico, ¿sale? Vamos a dar unos cuantos segunditos. Ahí se va moviendo. 7 pecados. Ahí vamos viendo policías y ladrones. Las chapadas. Jaxes. Mundo. Póker. San Miguel. Jenga. Ok, vamos viendo qué otro tipo de juegos. Saltar la liga. Pata gente. Lingo. Escondidas. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de juegos han marcado nuestra vida? Ahí se va enriqueciendo cada vez nuestro diagnóstico. San Andrés, ese también lo conozco. ¿Qué más? Ajedrez, correcto, carnavales. Los videojuegos, por supuesto, no pueden faltar. Por supuesto, también forman parte, pues, como de todo este mundo de gamificación. ¿Qué más? Mario Bros. Ajá. Póker, ajedrez, Monopoly, ajá, ¿qué más? Charada, boli, correcto. ¿Qué otros juegos? ¿Recuerdan? Bueno, aquí como pueden ver en este diagnóstico, cada una de ustedes va compartiendo pues como distintos juegos que fueron marcando como nuestra vida en distintas etapas. Entonces, lo que podemos ver en este tipo de juegos es que creamos o realizamos pues como una conexión interesante precisamente, ya sea por el tipo de relaciones que experimentamos en el momento en el que jugamos, ya sea por los amigos, los primos, la familia, por el tipo de experiencia que representó. Por ejemplo, es interesante cómo los videojuegos en la actualidad crean un escenario inmersivo en el que prácticamente nos hacen que nos metamos en el juego, por supuesto, o puede ser porque aprendimos algo, principalmente en la etapa infantil, pues los juegos se utilizan para que los niños y las niñas se aprendan los colores, para que puedan utilizar algún vocabulario, para que puedan memorizar algunas palabras. Por eso las canciones, incluso en infantiles, tienen como menos letra, pero es como más pegajosa, ¿sale? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vemos reflejado en este diagnóstico son este tipo de juegos que nos han marcado. ¿Por qué?
porque yo les aseguro que cada uno de ellos involucró alguna emoción, algún sentimiento, y en ese momento que lo rescatamos, entonces lo conectamos con el recuerdo. El trabajo que hizo nuestro cerebro en este momento fue percibir la pregunta que me estaban haciendo y en automático lo empezó a relacionar con algo que ya está alojado en nuestra memoria a largo plazo. Entonces, es interesante descubrir, y ahí siguen anexando cada una de las respuestas. Es interesante, pues, como descubrir tantos y tantos juegos que tanto en el anteriormente como en la actualidad siguen teniendo un impacto completamente positivo. Entonces, anteriormente el juego era considerado, perdón, como una estrategia meramente de entretenimiento. Y sí, ciertamente lo buscábamos para entretenernos. Sin embargo, en la actualidad, además de considerar el factor de entretenimiento, nosotros estamos confiados y tenemos la certeza de que el juego no solo sirve para entretener, el juego nos ayuda a desarrollar muchísimas capacidades o habilidades, tanto físicas como cognitivas. Y por eso es que nosotros la estamos trayendo pues como a colación en este proceso formativo y dentro del contexto educativo. Ahora, una de los consejos como esenciales que les puedo compartir, que sí nosotros realizamos procesos formativos, es dejar de ver al juego como un momento meramente de entretenimiento. A partir de este momento, los juegos deben tener un propósito en sí. Cada juego o cada actividad lúdica que nosotros implementemos con nuestros grupos debe tener un propósito. Algún propósito puede ser mejorar la comunicación entre ellos, mejorar la interacción, favorecer la colaboración, mejorar la confianza, que se presenten, que se conozcan un poco más, favorecer aspectos de afirmación dentro del grupo, favorecer aspectos de cohesión dentro del grupo. Entonces, cada una de las actividades lúdicas que nosotros podamos plantear en un grupo deben tener siempre un propósito, ¿sale? Entonces, en ese sentido, cada uno de los juegos que nosotros incluso compartimos en este diagnóstico, por supuesto que cada uno de ellos tenía un objetivo, y ahora lo que nosotros hacemos es enfocar los objetivos en el plano educativo con la finalidad de que se conviertan en una herramienta más para la generación de aprendizajes y para facilitar los procesos de enseñanza. Ahora, yo les pregunto, y es algo que se los puedo lanzar al aire, ¿con qué podemos aprender más? ¿Con una lectura o con un juego donde favorece la interacción, donde favorece el diálogo, donde favorece la confianza, donde se involucra algún sentimiento, donde se involucran a más de una emoción, algún sentido, o sea, infinidad de posibilidades de plantear el juego? Entonces, en ese sentido, el juego tiene la posibilidad de generar un escenario meramente significativo para procesos formativos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos compartir en este espacio. Entonces, yo no sé si hay alguien todavía que falta de responder este diagnóstico. Creo que ya los hemos compartido todos. Creo que sí, ya los hemos compartido todos. Ok, entonces, bien, ¿por qué nos parece tan interesante el juego? ¿Por qué? Aquí, si alguien quiere contestar en el chat, ¿por qué nos parece tan interesante un juego? ¿Por qué un juego nos podemos reír hasta que nos duele el estómago? ¿Por qué nos podemos carcajear en el piso dando vueltas? ¿Por qué el juego nos parece tan interesante? ¿Por qué crees que el juego tiene un poder de generar aprendizajes en sí, o el poder de desarrollar distintas dimensiones de los seres humanos? ¿Por qué crees? Puedes compartir tu respuesta aquí en el chat. ¿Por qué el juego me parece una actividad interesante? ¿Por qué será? ¿Alguien nos comparte? Ajá. Milu nos comparte que con un juego se aprende más porque nos hace conectar nuestras neuronas. Ajá. Nos hace conectar neuronas, perdón, nos permite interactuar.
¿Qué más? Involucra, el aprendizaje alto precisamente por esta capacidad de conectar. Es retador, por supuesto, y se permite el error, no hay jerarquías. Todos los participantes son jugadores, correcto. Nos dice Mark, los juegos llaman la atención, a veces el deseo de competencia hace que le pongan muchas ganas de esforzarse y empeñarse mucho, correcto. Y algo que vamos a estar mencionando en algunos momentos es que el tipo de metodología que nosotros manejamos acá en la red de facilitadores en México es tratar de dejar de lado el aspecto de la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia, nuestro cerebro lo percibe como un momento precisamente en el que tengo que pasar sobre los demás para yo obtener la medalla, para obtener el primer lugar. Entonces, digo, en muchos de los juegos manejan ese sistema, por supuesto, de puntajes. Sin embargo, vamos a crear o vamos a mencionar algunas características para más bien que el reto sea con el juego y no con el compañero o no con nuestros compañeros. Que el reto de vencer sea vencer el tiempo, pero que lo hagamos de manera colaborativa. Mencionan porque quieren ganar, eso implica que me adapte y supere los retos propuestos, involucra habilidades motoras finas, se generan sinapsis a nivel del cerebro y por medio del juego se perciben los aprendizajes, porque existen jerarquías, porque es participativo, porque despierta el interés de los sentidos y porque son los mejores receptores del aprendizaje. Ok, entonces, como ya lo hemos podido observar precisamente el juego nos ayuda a propiciar como estas conexiones entre los participantes. Y después de estas conexiones entre los participantes, entonces ahora sí, de manera colaborativa, se empiezan a conectar y se empiezan a involucrar con las reglas del juego. Entonces, no es lo mismo competir con los participantes que competir con las reglas, que competir con el tiempo o que competir competir con el mismo reto que nosotros nos estamos planteando en ese momento, ¿sale? Entonces, una de las características que nos puede llamar la atención primeramente es porque el juego es un derecho humano, ¿sí? El derecho al juego fue reconocido por primera vez el 20 de noviembre del 59 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña, que además de divertirse, mientras juegan, los niños desarrollan capacidades cerebrales, que era lo que mencionaban hace un momento ustedes en el chat. Entonces, ciertamente, además de que es un espacio de entretenimiento, segundo, es un derecho humano y tercero, nos ayuda a favorecer el desarrollo de habilidades tanto físicas como emocionales y principalmente cognitivas. Y entonces, si se fijan, el juego nos ayuda a beneficiar este tipo de experiencias dentro de los procesos de aprendizaje. Ahora, existen más elementos por los cuales nosotros podemos fomentar el juego. Después de las que ya mencionamos, porque nos permite imaginar, explorar, representar distintas situaciones y así conocer las habilidades, expresando emociones y mostrando su forma de ver el mundo. Una de las características que nosotros mencionamos cuando llevamos procesos de facilitación utilizando el juego es que creamos escenarios, pero simulados, ¿sí? A través del juego. Entonces puede ser que nosotros diseñemos un escenario lúdico en donde nos llevemos a todo el grupo a través de la narración, donde podamos decirle que estamos en el espacio, que estamos en la selva, que estamos en el bosque, tal cual, como le cuentan las historias a los niños, precisamente. ¿Por qué? Porque entonces esa narrativa nos ayuda a realizar procesos de inmersión. Entonces, cuando se hace ya la narrativa y hacemos el escenario lúdico, entonces es donde nosotros ponemos el reto. Bueno, ya estás en la luna y llegaste, pero tu nave se averió y lo que tenemos que hacer es el siguiente reto, para lo cual te vamos pidiendo y ya empezamos a lanzar toda la serie de características que tienen que respetar los integrantes del grupo para realizar esa actividad lúdica. Entonces, no los ponemos a competir entre ellos, más bien la competencia es contra las reglas y contra el tiempo que tiene el tiempo destinado, pues, como de la actividad lúdica. Otra de las características es que el juego es libre y natural y permite experimentar y así se van generando aprendizajes. Otra de las preguntas que me gustaría lanzarles es, ¿qué pasa cuando un niño juega? A lo mejor
nos podemos acordar pues de nuestra infancia y alguien me puede decir por qué jugábamos, o los que tienen hijos pequeños, los que tienen hijas pequeñas, pueden decirme por favor en el chat por qué jugamos. ¿Por qué jugamos de niños? ¿Por qué jugamos más? ¿Por qué jugábamos más? ¿Alguien me puede contestar en el chat, por favor? ¿Por qué jugábamos? ¿Se acuerdan? En nuestra etapa infantil, ¿por qué jugábamos? Porque teníamos más libertad, correcto. ¿Qué más? Ajá, gracias, Mar. Carla, porque nos gustaba, correcto, por la capacidad de involucrar la imaginación, correcto, para relajarnos también, porque teníamos demasiada energía, ajá, mucha energía. ¿Qué más? Para sentirnos incluidos, para divertirnos, correcto, por diversión, para interactuar con los demás, por distracción, correcto, porque queríamos aprender a hacer como en los juegos, correcto. Es algo bien interesante porque nos produce una sensación de felicidad al interactuar con los demás y para descubrir. Es bien interesante para socializar con otros, gracias Ángel. Ciertamente en una etapa infantil, cuando nosotros participábamos en actividades de juego, era muy interesante pues porque nuestra mente ocurría todo tipo de procedimientos, ¿cierto? Entonces, una varita de madera o un palito de madera que nosotros le llamamos aquí en México, un palito de madera, ¿en qué se convertía? ¿En qué se convertía un palito de madera? ¿En qué? En nuestra imaginación, dentro del juego, ¿en qué se convertía ese palito de madera? Ajá, en una varita mágica, correcto. En una varita mágica se convertía ese palito de madera. ¿En qué más? En una espada, correcto. En una espada. ¿En qué más se convertía ese palito de madera? Ajá, una espada, también ahí coincidimos. En una varita mágica y entonces ya andábamos hechizando a todos los amigos. En una regla, correcto. Luego no faltaba quien quería jugaba a ser el maestro, la maestra, y entonces, pues órale, ¿no? A hacer la tarea. En un caballo, por supuesto, en la espada Thunder, por supuesto, en la espada, y entonces, en una varita mágica, correcto. Entonces, si te fijas, nuestra imaginación y nuestro cerebro empezaban a trabajar. ¿Para qué? Para que dentro de ese escenario lúdico, entonces ese objeto cobraba vida, pero a través de nuestra imaginación. Entonces, como de alguna manera percibíamos a través de nuestros sentidos, o percibimos pues a través de nuestros sentidos, entonces va creando como más nivel de significancia cada una de los objetos que nosotros utilizábamos. Y ese es un ejemplo de tantos, podemos decir un palito de madera, pero también una caja de cartón. O sea, una caja de cartón, imagínense todas las posibilidades que tiene de utilizar. Correcto, la batuta, ajá, Rosario nos dice que en la varita para dirigir la música, también se convertía pues como nuestra varita. Entonces vamos creando pues como todo ese tipo de actividades, pero desde nuestra imaginación. Y precisamente por eso, ¿por qué? Porque teníamos la libertad y entonces ya de adultos, el palito de madera es un palito de madera, no hay más, o sea, no hay más posibilidad. ¿Por qué? Porque se van limitando pues como también esas capacidades no es que se vayan limitando, más bien dejamos de utilizarlas, esas capacidades de imaginación y esas capacidades de creatividad. Y entonces el juego lo que busca es nuevamente entrar a la caja, buscar entre los recovecos y decir,
este palito de madera es una varita mágica y entonces en este momento yo les digo al grupo que nos tenemos que convertir en sapos y entonces esa varita mágica es la que me va a ayudar a dirigir toda esta música y entonces ustedes tocan cada uno de los instrumentos, pero la finalidad es meterlos en el escenario lúdico para que puedan desarrollar esta actividad. Ahora, hay cuatro elementos interesantes que nosotros podemos descubrir en el juego y que el juego es atractivo, debe ser adictivo, debe ser motivacional y debe ser interactivo, que algunos de los elementos ya los mencionaron hace un momento. Ahora, principalmente en los videojuegos, que también entran dentro de toda esta categoría de gamificación, los videojuegos tienen un factor pues adictivo. ¿Por qué? Porque cuando cuando perdemos jugando videojuegos, no pasamos de hacer una rabieta, aventar el control o algo sencillo, rompemos la tele, no pasa más, ¿no? O sea, no pasa eso. Si reinicias el juego, tienes la oportunidad de volverlo a intentar, pero en la segunda ronda, nosotros ya traemos una serie de experiencias que nos pasaron en la primera. Eso, como como fue una experiencia meramente significativa, entonces en algún momento nuestro cerebro lo aloja como un aprendizaje. Entonces, en ese sentido, la segunda vuelta que nosotros hacemos en el caso de los videojuegos ya va con una experiencia un poco más avanzada. Y entonces, si me mataron en el mundo 1, entonces puede ser que pierda la vida ahora en el mundo 2 y entonces eso va alimentando una serie de motivaciones para continuar el juego, ¿sale? Entonces, aunque no sean solamente los videojuegos en un escenario presencial, bueno, en este momento que lo estamos haciendo a distancia, lo que nosotros estamos fomentando, lo que queremos compartir es que las actividades lúdicas que nosotros vayamos a compartir con los grupos, distintos grupos de formación que tengamos, es considerar estos elementos, que sea atractivo, que sea adictivo, que sea motivacional y que sea interactivo. Ahora, al igual que como pasa en una etapa infantil, en la etapa infantil, a ningún niño se le tiene que obligar a jugar, ¿sí? El juego tiene que ser libre. En una vida adulta, en una etapa adulta, el juego también tiene que ser libre. Por lo tanto, nosotros tenemos que diseñar de manera estratégica cada una de las características, o sea, más bien el juego o la actividad lúdica, de tal manera que facilite la interacción, la motivación, la atracción y la adicción a esa actividad que tienen que desarrollar. Entonces, uno de los consejos que les puedo compartir es que puedan crear el escenario lúdico, que la siguiente actividad la vamos a desarrollar en el espacio porque todos son astronautas que llegaron en una nave espacial y cuando empezamos con la narrativa, entonces cambia nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a fomentar la atención. Y en lo personal, yo les aseguro que en los grupos precisamente de profesores o en los grupos con alumnos universitarios, los juegos tienen un poder de atracción interesante. Interesante. ¿Por qué? Porque sí, como que a veces le entran a este rollo de la imaginación. Algunos, por supuesto, que nos adentramos completamente en el espacio, otros batallan más, otros batallan menos, pero poco a poco los vamos acompañando en la generación de este tipo de experiencias, ¿sale? Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos algunas formas o algunas actividades lúdicas que nos ayuden a generar espacios de aprendizaje. Entonces, no podemos hablar del juego como recurso pedagógico si no jugamos en este momento, ¿sale? Entonces, lo que vamos a realizar a continuación va a ser un pequeño reto que pueden realizar desde el lugar en el que están. Iba a decir desde su casa, pero ¿qué tal si no están en su casa? Entonces, desde el lugar en el que están, vamos a realizar el siguiente reto. Y el reto es muy sencillo. Se trata de adivinar la mayor cantidad de películas, de nombres de películas, viendo solamente algunos emojis, ¿sí? Entonces, en este momento, les pido por favor que puedan que tengan a la mano algo con que escribir y donde escribir una hojita y un lápiz o una pluma, lo que ustedes decidan. Entonces,
Me avisan, por favor, cuando ya tengan a la mano ese lápiz o ese bolígrafo y la hojita donde anotar. Me confirman, por favor, en el chat cuando ya estén listos. Me confirman y para iniciar. ¿Sale? Me confirman, por favor, si ya tienen el espacio para anotar. Gracias, Sonia, por confirmar. Ya. ¿Quién más? Listo. Gracias, Esther. Marc, gracias. ¿Ya están listos? Listo, muy bien, gracias. ¿Ya están? ¿Me confirman, por favor? Para iniciar y para no quedarme atrás, para estar en la misma sintonía. Listo, gracias, gracias los que están confirmando. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Recuerden, las reglas de esta actividad son sencillas. Se trata de adivinar el título de la película solamente observando los siguientes emojis, ¿va? A ver, vamos viendo. Ahí está. Ok, ahí está la primera. Observen con detenimiento. Ahí están los emojis. Son 3 dibujos y con esos 3 dibujos tengo que adivinar el título de la película. ¿Listos? ¿Listas? Paso al siguiente. Paso al siguiente. Vayan anotando la respuesta que ustedes crean en su hoja. En su hoja, ¿sale? No en el chat. Siguiente película, la tienen en... Ahí está. A ver, déjenme. ¿Se observa? ¿Me confirman si se ve? A ver, voy de nuevo. A ver, voy. Listo, ¿se ve? Ahí está la segunda. ¿Cuál es? Ahí se ve. ¿Me confirman si se ve, por favor? Ok, ahí está la segunda. Listos, ahí está la segunda. Con esas imágenes, adivino el título de la película. Muy bien. Cambio a la tercera. Ahí está la tercera. Ahí está la tercera. Anoten el título que ustedes crean que es. Sí, gracias por confirmar. Acuérdense que el título de la película no hay que ponerlo en el chat, hay que hacer su propia lista, ¿vale? Ahí está el tercero. El tercero es ese de los elefantes. Pasamos al cuarto. ¿Cuál será esta película? No la pongan en el chat, en su hoja. ¿Vamos bien? ¿Cuál es esta película? Creo que este sí está un poquito más fácil. Siguiente. Ahí está. ¿Cuál es? Esa está facilita. Siguiente. ¿Cuál es? Esa es la número 7.
Número 7, ¿cuál será el título de esta película? La 7, aquí está la 7. Creo que también esta está fácil, creo. Siguiente, número 8. ¿Cómo se llama el título? ¿Cómo se llama esta película? Ahí tienen los emojis. Ahí está, la número. Perdón, esa es la 7. ¿Qué numeración llevan? Acuérdense, ajá, las respuestas se ponen en su hoja, no en el chat. Vamos poniendo las respuestas en su hojita o donde están anotando. El siguiente título, aquí está. Ese está bien difícil. Ok, gracias. Ese es el siguiente título. Estamos en la 7. Ok, esa es la 7. Esa es la 8, perdón. Esa es la 8. Y el siguiente título, ahí lo tienen en pantalla. Ay, perdón, se puso pantalla negra. Voy de nuevo. Esperen, que nos quedamos a la mitad. Ahí está. ¿Lo pueden observar? Ahí está el siguiente título. ¿Cuál es? Con esos 4 emojis, adivino el título. Y lo anotan, si tienen algún espacio, lo anotan, pero acuérdense que no hay que ponerlo en el chat. Siguiente título, ahí lo tienen en pantalla. Ahí está el siguiente título. ¿Cuál es? Muy bien, creo que ese está facilito. Ahí lo tienen en pantalla. ¿Cuál es el título de esta película? Nos quedan 2. Esa es la penúltima. ¿Cuál es el título de esta película? Y por último, ¿cuál es esta película? Esa es la última, ¿sale? Bien, escribieron todas, le atinaron a todas, a todos los títulos de las películas que les compartimos. Posiblemente tenemos varias respuestas. Ahorita vamos a comprobar en cuántas películas acertaron. ¿Sale? Entonces, les comparto las respuestas. Ustedes las tienen ahí en pantalla. Ok, vayan por favor calificándose. Vamos a hacer un conteo de cuántas películas le atinaron, ¿va? Entonces, muy bien, para los de la número 1, Una aventura extraordinaria. El título de la película, Una aventura extraordinaria. 2, Secreto en la montaña. 3, Agua para elefantes. 4, Harry Potter. 5, El diablo viste a la moda. 6, Kung Fu Panda. 7, Up, una aventura de altura. 8, El planeta de los simios. 9, Cenicienta. 10, Thor. 11, Alicia en el País de las Maravillas. Y 12, El Señor de los Anillos. Por favor, compártenos en el chat cuántos aciertos tuviste de los títulos de las películas. Compártenos en el chat cuántos títulos adivinaste. ¿8 de 10? Ok, me dicen que aquí la 1 la conocen como la vida en Pi.
si la conocen y si le pusieron así está bien, así déjenla como acertada, ¿sí? Luego entre países cambia, por supuesto, el título de la película. Si la conocen como Una aventura en Pi, la dejan como acertada. Ok, nos van compartiendo 9, a ver, ahí nos comparte Ángel 10 de 12, 10 de 12, Ángel, Esther 8 de 12, Marc 9 de 12, Miguel 10 de 12, Elisa solo 4, Marilu 10, Ángel 10, Betty 10, Manuel 8, Victoria 10, Betty 10, Leonardo le atinó a 7, Esther 9 de 12, ahora con la corrección, ¿cierto, Esther? Agua para elefantes no era Dumbo, no, se puede confundir. Carla 4, Marco 8 de 12 y Edinson 6, Victoria pensé que era Dumbo la tercera, sí puede crear como esa confusión. Ok, puede ser que alguien, más de una puso Dumbo como el título de la película. Ok, lo que vamos a compartir en este momento era que este tipo de actividades buscan como provocan algún tipo de interacción, ¿sí? Interacción, ya sea con el contenido. Algunas actividades lúdicas favorecen la interacción con las personas o favorecen la interacción constantemente con el tiempo que tenemos que disponemos para realizar la prueba. Entonces, en ese sentido, ¿alguien me puede decir por qué este tipo de actividades que nos sacan completamente de la rutina y que pareciera ser una actividad lúdica, muy sencilla, porque maneja un sistema de puntos, porque luego es interesante, pues, porque a través de los emojis nosotros conectamos con alguno de los sentidos y a partir de ese momento se empieza a desarrollar un procedimiento interesante a nivel cognitivo que ahorita lo vamos a analizar. Pero entonces, ¿por qué este tipo de actividades generan o nos cambian, pues, como la sintonía en procesos formativos? Pues primero, porque están involucrando los sentidos en esta actividad en específico. ¿Cuál fue el sentido que trabajamos más para adivinar la película? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál fue el sentido que trabajamos principalmente para adivinar el título de las películas? ¿Cuál fue ese sentido? Betty ya nos comparte que fue el visual. ¿Alguien más? Ajá, la vista, justamente la vista trabajamos principalmente con este sentido y lo que quiero rescatar precisamente con esta actividad o lo que buscaba era conectarlo con la siguiente información que vamos a analizar y donde nos pueden como explicar por qué entonces el juego o una actividad lúdica nos engancha o nos conecta o nos motiva a esta parte de la interacción. Entonces, como ustedes pueden observar en pantalla, a ver, nada más denme oportunidad para poderme situar ahí está. Ustedes están viendo en pantalla una serie de teorías que nos hablen precisamente de los famosos estilos de aprendizaje, que no sé si más o menos de los que estamos participando en esta charla los conocemos, estamos familiarizados, los tenemos identificados, pero curiosamente con los que más estamos familiarizados es con la clasificación que hacen desde la programación neurolingüística con los estilos de visual, auditivo y kinestésico, que en efecto la actividad lúdica que trabajamos en este momento fue la vista. A través de ese sentido nosotros logramos pues el reto que nos habían propuesto. Sin embargo, no es la única teoría que nos habla de los estilos de aprendizaje. Existe también la teoría de los hemisferios cerebrales, donde se hace pues como la división, que si nosotros partimos en el cerebro, entonces pues, nosotros vamos a ubicar que existe el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y cada uno de ellos se enfoca como en habilidades en específicas.
Un lado enfocado a la parte de la lógica, a la parte de las matemáticas, el otro a la parte de la creatividad, de la libertad, de la emoción. Y entonces eso también puede tomarse como referencia para identificar el estilo de aprendizaje. Otra clasificación es la que hace Ned Herman cuando establece los estilos de aprendizaje de acuerdo a los corticales. Por ejemplo, él nos habla de un estilo de aprendizaje del cortical izquierdo, cortical derecho, o límbico izquierdo y límbico derecho. Nos habla de una clasificación de 4 estilos de aprendizaje, pero también existe otra clasificación de Felder y Silverman, donde nos habla de un estilo de aprendizaje activo, reflexivo, secuencial global, inductivo, deductivo, visual, verbal y sensitivo, intuitivo. Existe otra categoría de Kolb que también nos habla de una clasificación de estilos de aprendizaje donde él identifica el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. Y otro de los autores que también podemos identificar con facilidad desde este campo, pues como pedagógico, es Howard Gardner, precisamente con su teoría de las inteligencias múltiples, que si alguien tiene predominancia en la inteligencia lingüística, alguien en la lógico-matemática, alguien en la emocional, alguien en la musical, y entonces eso también representa un estilo de aprendizaje. Entonces, ahora, entrando al terreno de lo pedagógico, y es en este momento donde nosotros tratamos de reflexionar todo este procedimiento, pero desde el campo de las neurociencias. Entonces, les puse diseñé este esquema que está basado en uno de los capítulos que integró Alexander Ortiz Ocaña en el libro que ustedes también ahí ven en pantalla, que se llama Neuroeducación. Entonces pasa algo bien interesante con este procedimiento. Entonces, y que va relacionado a la actividad que ya hicimos con las películas, a la actividad, a la explicación de los estilos de aprendizaje que vimos hace un momento, y de alguna manera lo tratamos de visualizar y lo traté de concentrar en este esquema. Entonces, el aprendizaje, como sabemos, pues tiene distintas definiciones, pero muchas coinciden en ese proceso en el cual nosotros almacenamos información que se aloja en la memoria a largo plazo, ¿sí? Entonces pasa algo bien interesante con este procedimiento. ¿Por qué? Porque toda la información que proviene de nuestro entorno, de alguna manera nosotros tratamos de asimilarla y tratamos de comprenderla al momento que pasa a un nivel cognitivo. Entonces, la manera o la forma de que esa información se quede el más tiempo posible es generando una experiencia de aprendizaje completamente innovadora. Aparte de innovadora, completamente significativa. Entonces, ustedes pueden observar ahí en el esquema, hay 2 caminos que puede tomar la información que viene del exterior, ¿sí? La primera, cuando la información no es relevante, cuando la información no se trabajó involucrando emociones o algún sentimiento, cuando la información no está estructurada, no es significativa. ¿Qué pasa con esa información? Como ustedes lo pueden ver allí en el esquema, en el centro donde dice el cuadrito de aprendizaje, si esa información no reúne esas características, se va para arriba a donde está el color rojo, donde está el chico así como pensando, porque esa información que va a pasar se va a perder. ¿Sí? No me interesa, es información que no es relevante, que no le encuentro contextualizada en lo que yo estoy haciendo, que no le encuentro el sentido de estarla aprendiendo, entonces lo más seguro es que esa información la podamos desechar. Ahora, ¿qué pasa con la información que nosotros la trabajamos a través no de un sentido, sino de muchos sentidos o abarcando distintos estilos de aprendizaje? ¿Sí? Como lo vimos en el esquema anterior. ¿Qué pasa si la información o el contenido fue trabajado a través de un juego, a través de una actividad lúdica? Luego de repente los maestros somos como muy dados a diseñar el jueguito para hacer preguntas de la materia, ¿no? Y a lo mejor hacemos un sistema de puntaje o a lo mejor creamos personajes ficticios para poder desarrollarnos en el juego, y entonces nos vamos creando pues como un proceso de inmersión dentro del juego. Y entonces cuando se trabaja la emoción, cuando la información es relevante, cuando me ayuda a relacionarlo con algo significativo y cuando está contextualizado a lo que yo necesito, entonces la información, como ustedes están viendo ahí en el esquema, empieza a recorrer un nuevo camino. ¿Por qué? Porque esa información tiene
tiene tan alto significado que entonces empieza a ser procesada primero por los sentidos. ¿Por qué? Porque es información que viene del exterior. En el caso de las películas, nosotros trabajamos principalmente con la vista, pero puede ser una actividad, a lo mejor se me ocurre, que no sean películas, que sean canciones, ¿sí? Y a final de cuenta, aunque estamos cambiando el recurso, también estamos generando que la información recorra este caminito que nosotros queremos. Ahora, entonces, esa información primero se percibe a través de los sentidos, de todos nuestros sentidos. Entonces, esa información, como es relevante, como se trabajó a través de diversas actividades lúdicas, de diversos juegos, involucrando diversos estilos de aprendizaje y es relevante, pues entonces empieza a pasar por distintas etapas. Primero, la memoria sensorial, que es la que percibe pues como toda esa información que viene del exterior. Posteriormente, esta información, a ver, denme oportunidad porque otra vez se cerró. Posteriormente, esa información, aquí estamos de nuevo. Posteriormente, esa información pasa a una nueva etapa después de que ya nosotros la reconocimos, nosotros percibimos, ya identificamos qué tipo de información es, identificamos que es completamente relevante, pues entonces esa memoria sensorial lo que hace es mandar la información a la siguiente etapa, que es la memoria a corto plazo. Ustedes ahí en el esquema, ¿me pueden confirmar quién es el personaje que aparece ahí representando la memoria a corto plazo? Me avisan, por favor, en el chat, ¿quién es ese personaje? ¿Quién es? ¿Quién es el personaje que ustedes están viendo ahí en pantalla? En el espacio en color verde, que representa la memoria a corto plazo, ¿quién es? Dory, muy bien. ¿Me pueden decir qué características tiene Dory? Correcto. ¿Qué características tiene Dory? ¿Vieron la película? ¿Cómo es Dory? ¿Cómo es Dory? La olvidadiza, correcto. Una de sus características es que es olvidadiza. ¿Qué más? ¿Qué más cómo me podrían describir a Dory? ¿Con qué otra característica podemos identificarla, además de olvidadiza? Pierde la memoria, correcto, pierde la memoria. Vemos que también sus diálogos son como a veces como incongruentes, empieza a decir alguna frase y entonces cambia a otra en otro contexto completamente diferente, pierde. Y era bastante curiosa, eso también, eso es bastante... es una de las características principales. Entonces nosotros podemos identificar en el caso de Dory, en esta etapa principalmente, que la memoria a corto plazo, a pesar de que ya pasó el procedimiento de la memoria sensorial, de que ya percibimos, de que ya identificamos qué tipo de información es, entonces la memoria a corto plazo todavía realiza un procedimiento como para desechar información. Es decir, todavía se corre el riesgo de que desechemos información que no sea completamente valiosa, que no sea relevante, que no se haya trabajado a través de una emoción o de algún sentimiento. Entonces, pero si esa información genera una experiencia lo más enriquecedora, entonces esa información primero se aloja a la memoria a corto plazo y después se va a la siguiente etapa, que es la memoria a largo plazo. ¿Pueden decirme quién es el personaje o de qué película tomé esta imagen de lo que aparece en rojo? ¿Alguien me puede decir de dónde? ¿Alguien me puede decir exactamente de dónde tomé esa imagen es de una película? Creo que sí lo van a recordar. Correcto, Intensamente. Si se fijan, es Intensamente, el personaje está de espaldas, es Alegría, correcto, gracias, sí, yo sabía que sí vieron la película. Entonces, Alegría, en este espacio, lo que hace es, cuando sale del cuartel con Tristeza,
que no quiero acordarme porque sí me dio mucho coraje, cuando sale del cuartel con tristeza por el problema que tuvieron, entonces se alojan en este espacio donde ven ustedes la imagen, que es la memoria a corto plazo, que es la que guarda, pues como todos los recuerdos. Sin embargo, algo que pudimos comprobar pues en la película, es que a pesar de que ya se hayan alojado en la memoria a largo plazo, no garantiza que toda la vida se vayan a quedar ahí, ¿sí? Porque luego conocimos a estos, creo que se llamaban mentores, los monitos azules, que desechaban aún todavía los recuerdos que ya se encontraban en la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque no se reforzaban, porque no se utilizaban y porque no tenían la mayor significancia, el mayor significado, la mayor relevancia posible, ¿sale? Entonces, en ese sentido, lo que hace es, empezamos a desechar si no utilizamos la información. Ahora, entonces, ¿por qué presentar todo este procedimiento? Porque desde los resultados que nos han arrojado las neurociencias, entonces nos habla de la importancia de generar procesos de enseñanza y de aprendizaje que reúnan las características que nos dicen los especialistas en neurociencias. Entonces, en ese sentido, uno de tantos recursos, porque no es el único, uno de tantos recursos que puede generar que se presente todo este procedimiento que acabamos de ver, desde el involucramiento de las emociones, desde que pueda trabajarse a través de diversos sentidos, de que la información se aloje a corto y después a largo plazo. Una de las opciones que tenemos es el juego o son las actividades lúdicas, no solamente en la etapa infantil, sino en todas las etapas en las que nos vamos desarrollando los seres humanos. Entonces, en ese sentido, por eso quería presentarles este esquema, para si alguien desea profundizarlo, lo sinteticé, pero el capítulo completo viene en el libro de neuroeducación de Alexander Ortiz Ocaña, ¿sale? Entonces, en ese sentido, por eso le apostamos a que podamos pues como encontrar en el juego una herramienta que nos pueda facilitar esos procesos de enseñanza. Ahora, ¿qué otro tipo de características tiene el juego que nos ayuda a garantizar que la información sea relevante y pueda ser alojada por más tiempo en la memoria a largo plazo? Primero, porque los juegos ofrecen un espacio para fallar y aprender. Lo mencionábamos hace rato cuando mencionábamos principalmente los videojuegos, no, porque el juego reta a los usuarios. No todos los juegos pueden retar a los usuarios. Mencionábamos hace rato que si trabajamos desde la metodología del juego cooperativo, que es lo que nosotros hacemos, nosotros cambiamos el enfoque y en vez de retar a los usuarios, retamos al tiempo o retamos a las mismas reglas del juego y proveerles la retroalimentación inmediata, además de proporcionarles conexiones sociales. Otra de las características es que los ambientes de juego tienen la capacidad de mantener la atención del usuario y desafiarlo constantemente. Una de las sugerencias que les podemos compartir precisamente para la generación de estos espacios lúdicos es que involucren la mayor cantidad de sentidos posibles. En este caso, por la herramienta que estamos utilizando y por la forma pues, que estamos haciendo esta charla, pues sí estamos un poquito limitados, pero cuando estamos en formación presencial, pues entonces involucramos no nada más la vista, involucramos el oído, involucramos el tacto, involucramos el gusto, involucramos otro tipo de sentidos que puedan generar el interés de los participantes y despertar la motivación para lograr determinado reto. Otra de las características es que tiene un notable poder de motivación. Los juegos atraen a los estudiantes a participar en ellos, a menudo sin ninguna recompensa, solo por el placer de jugar. Y esto es precisamente lo que hacen los niños y las niñas. Lo que queremos es rescatar el juego en una vida adulta por el simple hecho y por el placer de jugar, aunque sabemos, nosotros que participamos en procesos formativos, aunque sabemos que no solo nos da el placer de jugar. ¿Por qué? Porque favorece habilidades tanto sociales, habilidades personales, habilidades físicas, habilidades de todo tipo. Otra es que los beneficios de incorporar elementos del juego al ambiente educativo no solo se traducen en términos de motivación, sino también en términos de enseñanza y en términos de aprendizaje.
Un entorno escolar enriquecido con elementos de juego puede permitir que los estudiantes avancen a su propio ritmo a través de una retroalimentación personal oportuna. Si se fijan, los que hemos tenido, los que hemos tenido experiencia en videojuegos, cuando nos vamos por un camino que no es, luego nos aparece un diálogo en una nube donde nos dice, vas por el camino incorrecto, regrésate por este lado, y entonces nos empieza a retroalimentar. Cuando el juego es presencial, el facilitador o el maestro tiene la oportunidad de ir guiando y retroalimentando en el momento cuando sienta que tanto a nivel individual como a nivel grupal los participantes se puedan estar desviando a lo que es el reto propiamente. Y por último, desarrolla habilidades como la resolución de problemas, la comunicación, la confianza, entre otros. Por eso nosotros optamos por la generación de escenarios que involucren alguna actividad lúdica, ¿sale? Ahora, dentro de este marco educativo en el que el juego ha ganado pues como mucho terreno, entonces todo se ha agrupado al término de gamificación, y ciertamente pues es lo que nosotros hacemos desde acá, desde la red de facilitadores. Ciertamente es que gamificamos o ludificamos, es cuestión pues como de términos ya que se manejan en distintos escenarios. Lo que hacemos es gamificar o ludificar alguna actividad, es decir, si nosotros trabajamos con algún grupo y de todas maneras se tienen que presentar, pues entonces nosotros buscamos una manera para generar una actividad lúdica de presentación. Si de todas maneras se tienen que comunicar o se tienen que conocer, pues entonces nosotros generamos una actividad lúdica o gamificada en el que se tengan que presentar o la que se tengan que conocer. O si queremos mejorar la comunicación, la solución no violenta de conflictos, la comunicación o algún otro tipo de experiencias, lo que hacemos es, si de todos modos tengo que hacer la actividad, busco la manera de ludificarla, y ahorita les menciono algunos consejos de cómo lo pueden hacer. Ahora, mencionaba que dentro del escenario educativo se ha englobado todo al término de gamificación, pero la gamificación a su vez toma tres caminos diferentes para hacer referencia a todas las actividades lúdicas, pero con un factor diferente, principalmente por los recursos que utilizamos. Por ejemplo, el primer término, o sea, todos los tres términos que vamos a ver a continuación se desprenden de toda la nube que es la gamificación. Entonces, el primer término es gamificación propiamente, y la gamificación en la educación incorpora elementos de diseño del juego para aprovecharlos en el contexto educativo. Eso quiere decir que no se trata de utilizar juegos en sí mismo. Esta es interesante porque no se utiliza propiamente un juego, pero sí se utiliza el sistema de juego. Por ejemplo, no voy a utilizar el juego de Yo Perdí, creo que algunos lo pusieron en el diagnóstico. No voy a utilizar un juego que sea conocido, pero sí utilizo su mecanismo. Por ejemplo, el mecanismo de puntos del concurso de Yo Perdí, o el mecanismo de participación por ejemplo, cuando jugamos, es que no recuerdo qué otro juego mencionaron. El de las escondidas, por ejemplo. No utilizo propiamente el juego de las escondidas, pero sí su mecanismo. Es decir, voy tomando elementos de cada juego y los integro en una actividad. Eso es gamificar la actividad o ludificar la actividad. Existe otra categoría que son los juegos serios. Estos en específico requieren esencialmente de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, son los juegos que integran algún tipo de software donde se trabaja algún contenido temático. Por ejemplo, a lo mejor ustedes conocen que hay programas específicos de juegos que trabajan habilidades lógico-matemáticas. Hay juegos específicos con narrativa, hay un software específicos con narrativa donde se trabajan habilidades lingüísticas. Hay juegos donde se trabaja principalmente la comunicación, la creatividad. Pero todos estos juegos dependen de un software o de un dispositivo electrónico. Entonces, a ese tipo o a esa categoría de actividades lúdicas se le llaman juegos serios. ¿Por qué? Porque sí existe el juego como tal, pero necesitamos necesariamente el dispositivo electrónico o el software para poder desarrollar un aprendizaje. Y la tercera categoría es el aprendizaje basado en juegos. Es decir, ahora sí tomamos
un juego que ya existe, un juego completamente que ya estemos todos familiarizados, pero le cambiamos su contenido. Por ejemplo, en las preguntas del Jeopardy, podemos utilizar toda su mecánica, pero podemos sustituir todo el contenido de preguntas de conocimiento general por por contenido o por preguntas propiamente del área de ciencias exactas, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Algún ejemplo. O puede ser que yo sustituya las preguntas de conocimiento general por preguntas de español, por el contenido que trabajamos en el periodo o en determinado semestre o en toda o en todo el ciclo escolar. Entonces lo que hacemos es identificar el juego, un juego conocido, pero lo único que hacemos es sustituir el contenido. Entonces, tenemos esas tres clasificaciones. La primera, gamificación, cuando solamente tomamos algunos elementos del juego. Dos, juegos serios, que es la utilización necesaria del software para generar algún aprendizaje. Y tercero, el aprendizaje basado en juego, que es un juego ya conocido, pero donde yo voy a sustituirle por un contenido temático que ya sea de mi área. Digo, los que somos maestros, pues ya cada quien pues dominamos pues nuestro contenido, y entonces yo digo, pues del maratón o del Monopoly, yo lo voy a sustituir con este contenido de economía, o con este contenido de matemáticas, o con este contenido de español. Entonces, pues de lo que se busca es identificar qué tipo de actividad se presta mejor a las necesidades de mi grupo. Es decir, si cuento con los recursos, si puedo diseñar algún juego serio, pues entonces puedo diseñar algún software o puedo adquirir algún software para que mis estudiantes o los participantes jueguen desde un dispositivo. Si no tengo los recursos y la necesidad es otra, pues entonces busco un aprendizaje basado en juegos, que sea un juego ya más conocido por todos, en donde puedan participar y donde pueda utilizar como toda esta gama de elementos para hacer más atractivo la experiencia de aprendizaje. Ahora, ¿cuáles elementos debe tener el juego? Yo la recomendación, de entre todas las recomendaciones, si ustedes deciden gamificar o ludificar alguna actividad, esos son los elementos que deben tomar en cuenta. Primero, toda actividad lúdica o todo juego debe tener una meta que se tenga que cumplir, una meta que tenga solución, pero que tenga un truco o que pueda ser, o sea, que no sea tan fácil de adivinar y que no sea tan fácil de resolver, que le implique al grupo comunicarse, que le implique desafiarse a sí mismos, que le implique confiar en ellos mismos, pero es establecer una meta y un reto que deban tener en común. Entonces, a través de eso nosotros podemos diseñar la actividad lúdica a manera de un reto, a través de una misión que tienen que lograr, un desafío épico o alguna otra tarea que tienen que desarrollar. Otra de las características son las reglas. Las reglas deben estar perfectamente diseñadas con la finalidad de que no cause confusión entre los participantes. Entonces, en ese sentido, las reglas representan las restricciones y los permisos, es decir, qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, en esta oportunidad no tenemos como tanto tiempo para ahondar en el juego como para verlo como más aplicado, pero las reglas forman parte esencial del proceso de gamificar alguna actividad. Entonces, ¿qué sí tiene permitido el participante y qué no tiene permitido? Sí, eso les va a ayudar mucho. Otro de los elementos es la narrativa. Les mencionaba hace rato que el juego es una simulación, pero curiosamente esa simulación nos hace mostrarnos tal cual somos, aunque sea un escenario simulado. Entonces, en ese sentido, yo lo mencioné como un escenario lúdico por la oportunidad que tenemos de crear o de recrear, pues, como un escenario alterno en el que no se vean expuestos los participantes. Entonces, en ese sentido, la narrativa se puede desarrollar desde el espacio, desde un bosque, desde el desierto, ustedes que tienen una parte de desierto, desde la selva, desde cualquier otro escenario. Otra es la libertad de elegir. Mencionábamos hace rato que al igual que los pequeños, no debemos obligar a las personas a jugar o a los participantes a jugar. Debe ser libre, debe ser por el simple hecho de disfrutar una actividad lúdica. ¿Por qué? Porque sabemos que van a aprender. Entonces, en ese sentido, no debemos obligar absolutamente a nadie a participar en el juego. Otra de las características de los elementos que deben cubrir las actividades lúdicas es que debe tener
todas esas posibilidades para equivocarse sin que pueda pasar nada, ¿sí? Lo mencionábamos hace rato en los videojuegos, se equivocan y bueno, pues vamos perdiendo vidas, nos van restando puntos, nos van restando sangres o armas o de los juegos esos que de repente tenemos que cargar constantemente. Entonces lo que va a pasar es que va a aumentar esa motivación. O sea, sí me equivoqué, pero tengo la oportunidad de recuperarme una y otra vez. Otro de los elementos es el sistema de recompensas y bueno, si vamos logrando determinados retos, pues entonces cada equipo se me ocurre que va obteniendo una estrella, tal cual como lo hacen las maestras de preescolar, seguramente. Cuando un alumno logra algo, le ponen su estrellita en la frente, ¿sale? Es un sistema de recompensas. Entonces, en cuestión de los adultos, de las actividades lúdicas, conforme vayan logrando retos pequeños para después que desencadenen o que los pueden caminar a un reto grande, lo que pueden hacer es crear un sistema de recompensas en donde la finalidad o el reto es que tengan la mayor cantidad de fichas disponibles. Entonces, ¿qué pasaba en el juego de Mario Bros? Seguramente muchas de ustedes se acuerdan en ese juego. Mientras íbamos pasando los mundos, cada uno de los mundos, teníamos que estar recolectando las moneditas, ¿sí? Las moneditas de oro. Entonces, si mal no recuerdo, cada 100 moneditas de oro nos daba una vida, ¿cierto? Entonces, bueno, pues ahí estamos recorriendo los mundos y tomando pues cada una de las monedas y cada 100 nos daba una vida. Entonces, si vamos a crear alguna actividad lúdica, si es que se puede, si la actividad se presta, crear un sistema de recompensas para aumentar la motivación de los participantes. Otro de los elementos interesantes es que todo juego, toda actividad lúdica debe tener retroalimentación inmediata. Es decir, podemos orientar, pero también dejar que el mismo grupo, que los mismos participantes vayan descubriendo cuál es la solución a través de equivocarse una y otra vez. Entonces, podemos acercarnos nosotros como maestros o facilitadores para decir, oye, pues creo que por ahí va bien, ¿qué les parece si ahora se comunican, platican sus posibles soluciones y vamos descubriendo una solución en conjunto? Otro, un estatus visible. No sé si les viene a la memoria cuando nosotros estábamos a lo mejor en preescolar o en primaria y luego de repente nuestras maestras hacían como algunas gráficas o a mí me tocó como una carrera de caballos, la maestra hacía una carrera de caballos así en papel y entonces cada vez que nosotros terminábamos una actividad avanzábamos un paso esa carrera de caballos y entonces el reto era que el caballo cruzara hacia la meta. Entonces, ese estatus visible nos ayudaba pues como a manera de motivación para que todos los estudiantes fuéramos cumpliendo con todas nuestras actividades. Otro de los elementos es que las actividades lúdicas, precisamente en esta metodología que nosotros manejamos y que se los mencionaba al inicio, nosotros en nuestros juegos o nuestras actividades gamificadas, no fomentamos la parte de la competencia. Ese es uno de los elementos que tratamos de no fomentar en ninguno de los juegos. No tratamos de evidenciar, mira, tú sí ganaste y este equipo perdió. Este equipo es al que le vamos a dar el trofeo. O sea, ese tipo de cosas sí nosotros tratamos de dejarlas de lado porque lo que queremos es despertar una conciencia de la cooperación, una cultura de la cooperación y creemos que la competencia pues lejos de acercarnos a esta cultura de la paz, nos va alejando un poquito más. Uno de los factores interesantes en toda actividad lúdica es la restricción del tiempo. Al inicio les mencionaba que la metodología que trabajamos nosotros, no precisamente creamos el conflicto con los compañeros, con las compañeras, sino más bien creamos el reto en contra del propio tiempo. Entonces, podemos crear alguna actividad en la que le digamos, bueno, pues antes llegamos a la luna en nuestra nave espacial y tenemos media hora antes de que explote y no podamos regresar, por ejemplo, a la Tierra, ¿no? Y entonces, desde la narrativa, nosotros estamos dando la indicación de que va a haber una restricción del tiempo que tenemos que respetar. Otra de las cosas es que tenemos que valorar constantemente el progreso que vaya teniendo el grupo con base al desempeño que va desarrollando y que nosotros vamos viendo durante el reto. Otro de los elementos que también resulta muy interesante es un factor sorpresa, siempre un factor sorpresa, que si ya se va desarrollando el reto, entonces
puede ser que ya estaba el reto establecido, pero entonces ahora le metemos que además del problema que tenemos con la nave espacial, pues entonces también se está acabando el oxígeno que teníamos disponible y entonces ahora ya son dos factores con los cuales tenemos que luchar. Entonces ahí empezamos a meter esta parte, por eso tenemos que colaborar, por eso tenemos que cooperar con todos los demás para poder llegar y para cumplir nuestro reto. Entonces, digo, hay infinidad de estrategias sobre cómo ludificar alguna actividad, pero si ustedes se deciden a ludificar alguna o a gamificar alguna actividad, consideren alguno de esos elementos que acabamos de ver, que tenga la meta, que existan las reglas, que haya una narrativa, que tengan la libertad de elegir, libertad para equivocarse, recompensa, retroalimentación, un estatus visible, la cooperación, el progreso, la sorpresa y la restricción del tiempo. Sí, entonces puede ser que algunos juegos reúnan todos esos elementos, pero algunos otros puede faltar alguno de ellos y resultaría también interesante, ¿sale? Entonces, en ese sentido, estas serían como las características de lo que nosotros estamos compartiendo a través de esta metodología. Y un último paso bien interesante para finalizar. Así como dijimos que el juego lo tenemos que dejar de ver como mero entretenimiento, ¿por qué? Porque ya está enfocado en un objetivo, ya tenemos que lograr algo. Entonces, una de las acciones que nos ayudan a cambiar, pues, como ese sentido, es tratar de aterrizar la experiencia después del juego. Y una de las sugerencias que yo les hago es plantear esas tres preguntas al final, después de cada actividad lúdica. Es preguntarles qué pasó a nivel de las indicaciones que se dieron. Exactamente qué fue lo que pasó. No, pues es que Mane nos dijo que teníamos que encontrar la manera de regresar a la Tierra, que estábamos en el espacio, tal. Solo lo que pasó, sin involucrar sentimientos, porque esa es la segunda pregunta. Hay algunos juegos que trabajamos desde esta metodología que para algunas personas resulta no ser tan agradable, y entonces es ahí donde abrimos el espacio para preguntarles para quién sí fue placentero, pero también damos la oportunidad de preguntarles a los que no lo disfrutaron por qué. Y cuando conocemos su postura, entonces decimos, pues es real, o sea, yo estaba tan enfocado logrando rescatar la nave o rescatar el oxígeno que me olvidé de mi compañero. Entonces, es un momento interesante para compartir y para conectarnos con las demás personas. Y por último, en este escenario educativo, algo bien importante es qué aprendí, porque una de las características del juego que no mencionamos es que también el juego nos ayuda a esta parte de la autorregulación. Entonces, mientras voy desarrollándome dentro del juego, dentro de la actividad lúdica, me puedo desconectar de muchos elementos que no me doy cuenta, pero al momento que conecto con esta parte de la reflexión, digo, sí es cierto, ¿qué aprendí? Pues que tengo que estar más atento con mi compañero que ya no quería jugar. ¿Por qué? Porque para él estaba resultando frustrante, y entonces es válido, ciertamente es válido en procesos formativos que no todo el juego sea agradable, y entonces para aterrizar toda esa información, las sugerencias que puedan plantear este tipo de preguntas o alguna otra que ustedes vean, que ustedes consideren necesaria, ¿sale? Entonces, bueno, ya para finalizar, porque ya me pasé y no quiero, ya les robé poquitos minutos, una de las cosas o una de las frases que nosotros tratamos de fortalecer es que la letra con juego entra, ¿sí? Toda actividad lúdica siempre va a tener un impacto positivo si nosotros la manejamos dentro de un escenario educativo. Entonces, si queremos hacer un poquito la diferencia, o mucha, o puede ser que mucha, uno de tantos recursos que nosotros podemos utilizar es el juego, ¿sale? Entonces, bueno, no sé si haya alguna pregunta, alguna sugerencia desde lo que acabamos de compartir. Me encantaría escucharlos, aprovechando pues como el espacio, como para ya no tardarme más. Y bueno, pues queda el espacio abierto para algún comentario, si lo quieren hacer en este momento a través del chat o de cualquier forma. Les comparto mi correo. Si tienen alguna inquietud, con mucho gusto ahí trato de responder. Gracias, Mane.
Ahora vamos a sacar en, en- me encantó el juego de los emojis, eso fue nuevo. De hecho también otro juego que se me ocurre es crear títulos de películas con los emojis, ¿no? Eso es todo un reto porque los emojis Claro. estuvieron súper entendibles. No. ¿Cómo recomiendas a los docentes universitarios? De repente que es otro contexto y en justo más regalado está haciendo la misma pregunta que yo. En caso de docencia universitaria, ¿qué condiciones deberíamos priorizar o evitar? Y sobre todo ahora en este contexto de que en todo el mundo estamos teniendo clases digitales, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu recomendación? Bien, para esta pregunta que nos comparte Marc, que se empata precisamente con esta que nos comenta Sara, en el caso de los universitarios ha sido bien interesante porque luego, o sea, tenemos que diseñar, esa es la palabra, ahí es donde nos tardamos más, porque sabemos que en una etapa infantil, con los niños al momento de jugar, pues una canción del elefante y una canción de la ranita y una canción del tiburoncito y cositas así, son como muy fácil de engancharlos. En una etapa universitaria ya es más complicado utilizar esos recursos, sin embargo, no es imposible, porque lo hemos realizado pues como en muchos procesos formativos con universitarios y bueno, las experiencias que hemos tenido son realmente significativas porque entonces ahí aumentamos como este nivel de participación y este nivel de complejidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los juegos que se me viene a la mente que Sara conoció, hicimos como el juego este de club, del de las pistas, para tratar de resolver un asesinato. Y entonces, con los universitarios, lo que hacemos es, di 22 pistas y entonces los metí pues como el escenario lúdico y les empecé a decir que cada uno de ellos eran reconocidos detectives que los habían contratado precisamente a ellos por su nivel de ética, por su profesionalismo y bueno, pues todos empezaron a reír y se empezaron a involucrar, pero entonces el reto es que tienen que solucionar el caso que les están presentando. Cada quien por su parte investigó de manera individual y trae algunas pistas y yo se las di. ¿Sí? Entonces, en total eran 22 pistas que tienen que poner al servicio de los demás, o sea, tienen que dialogar principalmente para encontrar el asesino, el arma, el motivo, el lugar y la hora. Pero obviamente en todas estas pistas no es evidente toda esta información. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y lo he aplicado muchísimas veces con los universitarios y los universitarios tienen que dejar todo de lado y empiezan a compartir cada una de sus pistas. Y entonces, no, pues mira, esta pista dice no sé qué, no sé qué. Ah, mira, pues la mía dice esto, se complementa. No, es que lo tuyo no es válido y empieza este tipo de diálogo. Entonces, ese tipo de juegos, si te fijas, estamos ludificando la actividad, aunque propiamente no estamos hablando ni de un pollito, ni de un tiburón, ni de una tortuguita, lo que estamos es contextualizándolo como algo llamativo para los universitarios. Es un asesinato, es algo que tienes que resolver, es algo que puede pasar de manera real. Entonces, en ese sentido, los universitarios se pueden involucrar. Y algo que te puedo decir, Marc, de esta experiencia es que rescatan ellos mismos una habilidad impresionante o la deficiencia impresionante de sus habilidades de comunicación, porque de las 22 tarjetas, aquí hay un truco, una sola es el parteaguas para poder descubrir la solución de todas las demás. Entonces, si la persona o el detective en este caso que tiene esa pista y no se la comparte a sus compañeros, entonces todo se derrumba. Por supuesto que todo se derrumba. Entonces, si se derrumba, les damos oportunidad de que lo vuelvan a reconstruir. Si no lo reconstruyen, entonces porque también entran en una etapa de desesperación, de que no encuentran la solución. Entonces, en ese momento, y porque puede pasar que suba de tono, o sea, ese juego puede crear entonces conflicto por no comunicarse bien y entonces en ese momento el facilitador lo que hacemos es que paramos y entonces vamos a la reflexión, oigan, a ver, ¿qué pasó?
otra vez las preguntas que les mencionábamos hace rato. ¿Qué pasó? A ver, tú, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? No, pues yo sentí ta. ¿Y qué aprendimos? No, pues yo aprendí esto. Y entre ellos, en la reflexión, es ahí donde encuentran, si no le encontraron la solución al inicio, en la parte de la reflexión dicen, es cierto, pues es que y empieza esta parte del aprendizaje. Entonces, una de las sugerencias que puedo hacer es que le subas el nivel, el nivel, que sí lo desarrolles dentro de un escenario lúdico o con una temática, pero que sean retos grandes, que no sean fácil de resolver y que puedas poner muchos, bueno, nosotros le llamamos acá como trucos o trampas, no sé cómo se le llama ya, como un factor sorpresa. A lo mejor ese término puede ser más entendible. Entonces, un factor sorpresa que ellos no lo descubran a la primera, pero que tú seas consciente de que existe y que les puede estar limitando esta parte de no solucionarlo. Entonces, digo, como sugerencia para universitarios, retos grandes y retos en que precisamente tengan que comunicarse, confiar y colaborar. Son las sugerencias que puede pegar a los universitarios, ¿sí? Mar, no sé si respondimos tu duda, pero de cualquier manera estamos. Estuvo bueno, sí, yo participé en eso y pensar un montón, tu cerebro primero está así, el grupo empieza también a comunicarse, a integrarse. Recuerdo que yo saqué un Excel porque mi cerebro hacía así, ¿no? Pero fue muy interesante, es un juego muy bueno. ¿Sí? Acá te preguntan si puedes recomendar algunas apps para aprendizaje o de juegos interactivos que se puedan en tiempo real. Mira, así aplicaciones, o sea, sí nos podemos encontrar muchas, o sea, sí hay en internet pues como muchas aplicaciones en las que puedas trabajar. Bueno, más bien aquí me gustaría saber qué tipo de contenido quieres trabajar, porque si es contenido disciplinar, es decir, si es contenido de alguna materia en específico, hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar a construir pues como esos esquemas de juego. Hay una página de internet, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero si me escribes te la puedo mandar con mucho gusto. Y entonces es de acá de México y está muy accesible porque te comparte todos los formatos, por ejemplo, de Jeopardy, del rival más débil, formatos de juego, o sea, todos te los comparten en un formato de PowerPoint. O sea, están todos los enlaces, están todos los hipervínculos para que tú solo pongas la pregunta y las posibles respuestas y todo se va en un formato de juego. Y entonces cuando tú estés en una presentación en vivo, compartes tu presentación y ya está el juego armado. Entonces te digo, en este momento no recuerdo cómo se llama, pero si me escribes con mucho gusto te puedo pasar el enlace y vienen muchos formatos de juego, muchos, desde, digo, no sé si en Perú también se conozca acá en México fue el de 100 mexicanos dijeron, no sé ya cómo se llame. Sí, ok, entonces con esta temática hicieron un formato en PowerPoint en donde nada más vas poniendo las preguntas y el mismo formato en PowerPoint se convierte en juego cuando tú lo reproduces con audio, con hipervínculo, o sea, la verdad es que está bien hecho, entonces pudiera ser una recomendación. Esos formatos yo los conseguí en una página de internet que te digo, si me escribes te la puedo pasar con gusto. Cuando quieras, pues, como digitalizar ese contenido a una actividad o a un escenario lúdico. Entonces, sí te lo puedo pasar. Nada más me escribes al correo que dejé en pantalla hace rato. ¿Sí? Y también veo que usan el Kahoot. Ajá, Kahoot. Sí, porque pues es fácil. Sí, todas es Educaplay. ¿No? Educaplay también te da muchos formatos de juego. Bueno, para hacer incluso también juegos en línea, que si quieres hacer como una sopa de letras, que si quieres hacer un crucigrama, algún reto, o sea, también te da como varias opciones de juego. Y de hecho también, Mane, recuerdo que también no necesitas como buscar apps, tú necesitas hacer un juego con un PowerPoint online, ¿no? También eso me pareció súper interesante. Sí, y precisamente porque el tipo de actividades lúdicas que implementamos, por ejemplo, en ese proceso formativo, o sea, pues no existen pues como ya digitales y nosotros las tuvimos que migrar a un escenario digital y lo que hicimos fue pasar el juego ya sea una presentación en PowerPoint, bueno, lo subimos en Drive de hecho, en una hoja de presentación y allí estuvimos interactuando, fue un juego de mesa que subimos en el Drive y en el Drive cada quien iba avanzando con su ficha.
Entonces, esa puede ser como otra opción, dependiendo si ya tienes identificado el juego o el contenido, lo puedes pasar a un juego de mesa y si quieres que interactúen todos, pues lo puedes colgar en un drive y cada quien va moviendo su ficha. Lo interesante que he notado es que cuando empiezas a trabajarlo, es como que ya empiezan las ideas también a fluir, ¿no? Se te empiezan a ocurrir cosas y Sí, es como que sale de la caja, ¿no? Acá te correcto. hacen una pregunta muy interesante. ¿Cómo puedo evitar la competencia entre grupos? Sobre todo en la universidad hay entornos, yo por lo menos veo que los chicos son más competitivos que en mi época, en mi época universitaria. Siento sí. que cada vez son más competitivos, entonces, ¿cómo bajamos un poco eso, no? Sí, esa pregunta me parece interesante porque es algo que nosotros, los que trabajamos desde esta red de facilitadores en México, es algo que cuidamos mucho al momento de diseñar los juegos, porque ciertamente nuestro cerebro ya tiene el chip guardado, tiene la memoria USB, donde siempre queremos ser los mejores, donde siempre queremos ganar el primer lugar, donde siempre quiero obtener los mejores puntos. ¿Por qué? Pues porque culturalmente hemos crecido en ese escenario. Sin embargo, cuando generamos una actividad lúdica o un juego, pero desde el enfoque cooperativo, nosotros dejamos de fortalecer esta parte de la competencia desde las indicaciones. O sea, desde las indicaciones es vamos a realizar la siguiente actividad y gana quien mejores puntos tenga. Desde ahí, tu cerebro captó la idea de que tiene que pasar por quien tenga que pasar. No le importa si va a pisar, si va a golpear, si va a violentar a alguien más, si no va a respetar a las demás personas, y eso es lo que pasa. Entonces, sí, desde las indicaciones tener mucho cuidado y decir, bueno, la siguiente actividad o el siguiente reto que tienen que lograr es que aunque imaginemos que tengo un grupo de 30 personas, ¿no? Y los voy a dividir por cuestión de organización, los voy a dividir en 3 grupos, pero eso no significa que los 3 grupos tengan que competir entre sí, ¿sí? O los 3 equipos. Entonces, la idea es que cada grupo tiene que armar un rompecabezas, por ejemplo, se me ocurre, y en el menor tiempo posible, pero curiosamente, algunas piezas del equipo 1 las tiene el 3, y algunas piezas del rompecabezas del equipo 3 las tiene el 2 y algunas piezas del rompecabezas del equipo 2 las tiene el 1. Entonces va a ser desde entrada, primero esta parte de decir, vamos a ganar en la medida en que todos los grupos logren su reto. Vamos a ganar cuando todos hayamos armado nuestro rompecabezas y desde ahí empezamos a reforzar esta parte de colaboración lejos de la competencia. Entonces, aunque sí es imposible, en algún momento al inicio todos empezamos a hacer las cosas rápido porque queremos ganar. Y no falta, cuando el equipo 1 termina su rompecabezas, te dice, Mane, ya terminé, ya ganamos. Y yo, no, acuérdate que la indicación es, ganamos cuando todos hayan armado su rompecabezas. Y entonces, empiezan los equipos. Oye, esa pieza es mía, me la compartes o intercambiamos, y entonces empieza la interacción, empieza la comunicación y empieza la colaboración. Y el reto se logra ciertamente con la ayuda de todos. Y es ahí donde nosotros cambiamos este enfoque competitivo al colaborativo. Justo hablando de eso, Manuel te pregunta, ¿existen experiencias en juegos para educación comunitaria? ¿Qué tipo de juego produce mejores resultados? ¿Uno digital mediante aplicativos o un juego físico como un tablero de Monopoly? Para mí, las dos experiencias de juego, para mí, en lo personal, son significativas. Digo, a final de cuentas, no estamos acostumbrados a generar aprendizajes a través del juego. Entonces, si tu juego es presencial o si tu juego es a través de alguna herramienta tecnológica, yo creo que cualquiera de las dos va a despertar nuestros distintos sentidos, y va a favorecer nuestros estilos de aprendizaje. A final de cuentas, los dos van a representar una oportunidad nueva para acelerar el aprendizaje. Entonces, puede ser que algunos, digo porque sí, también es real, algunos juegos no los podemos hacer virtuales. Eso es un hecho. Nos ha costado pues como mucho trabajo migrarlos. Y hay otros que son meramente virtuales, que dices, no, pues es que cómo saco esta experiencia si ya viene armado en esto, o sea, cómo me lo traigo a presencial. Pero, sin embargo, o sea, por la situación que estamos viviendo, sí hemos tenido que adecuar, y a lo mejor no esa imagen, pero yo busco otra, ¿no? Que la tenga que hacer de manera presencial.
yo quería esa imagen o yo quería esa aplicación, no la puedo hacer, pero me traigo su mecanismo y lo hago presencial. O sea, yo creo que yo creo que te va a dar el mismo resultado cualquiera de las dos experiencias, si es virtual o si es presencial, mientras tenga elementos de gamificación, cualquiera de las dos, créeme que va a ser una experiencia completamente nueva para los participantes con los que compartas. Y de hecho, hoy hemos tenido un ejemplo. Recuerdo que cuando estábamos viendo cómo hacíamos esta charla y cómo hacíamos que la gente juegue, por lo menos yo tenía mis dudas, ¿no? Pero he visto que hoy todos han participado, por lo menos en el Facebook, han estado súper activos y han estado anotando y de hecho también muy bonito porque creo que nos ha relajado, nos ha ayudado. Sí. Por ahí alguien puso, me gustó el jueguito, entonces como activaron nuestros neurotransmisores, que es lo que aprendimos en tu curso, y bueno, y ya estás dispuestos con mejor ánimo a escuchar la charla, ¿no? Entonces, estuvo bonito y fue una demostración que para mí me quedó claro que en cualquier entorno puedes jugar. Así es, sí, cualquier entorno, vuelvo a reforzar la frase final, la letra con juego entra. Con cualquier experiencia de juego, poco a poco vamos como encaminando pues a la formación de nuestros participantes o de nuestros grupos, y de repente vale la pena pues porque para ellos resulta, si para nosotros resulta significativo, para ellos más. O sea, que un facilitador o que un maestro recurra al juego es como una experiencia muy, muy significativa. Bueno, acá hay una última pregunta, Mar. ¿Qué tipo de juegos se dan para memorizar conceptos o definiciones? Para memorizar conceptos o definiciones, podemos recurrir, no sé si recuerdas, en la charla tuvimos, de la gamificación se desprenden 3 categorías, que es gamificación, juegos serios y aprendizaje basado en juego. Una de las cosas que pudieras utilizar para la memorización pudiera ser el tercero, que es el aprendizaje basado en juego, donde ya utilizas un juego que existe. Por ejemplo, en este caso pudieras diseñar, ya sea en manera física o virtual, un memorama con los conceptos, con el título del concepto y con la definición del concepto. Entonces puedes jugar pues como con esos recursos. Ahora, que si es presencial, puedes hacer un memorama humano, se me ocurre, ¿no? Si tenemos la suficiente cantidad de participantes, entonces lo que vamos haciendo es que cada uno de los alumnos se cuelga una hoja con la definición, y otro alumno con el concepto, con la definición del concepto, y entonces pones música, todos empiezan a bailar y cada quien tiene que encontrar su pareja. ¿Quién es su pareja? Pues la que coincida con el concepto. Y entonces se van cambiando el concepto y empezamos como a familiarizarnos, ¿no? Y es una estrategia que para algunos, volvemos a los estilos de aprendizaje, para algunos puede garantizar la apropiación de los conceptos. Para otros, por su estilo de aprendizaje, a lo mejor necesitan otro tipo de reforzadores. Pero esa experiencia nos va a ayudar a empezar a familiarizar todos esos conceptos. Digo, es un ejemplo que se me ocurre en este momento, pero pues tú puedes diseñar otro tipo de estrategias. Una, se me ocurre el memorama, ya sea de manera virtual o de manera presencial. Y Char, Rosario nos pregunta algún juego para que apoye el razonamiento matemático. ¿Algún juego que apoye al razonamiento matemático? Hay varios. A mí en lo personal, para este tipo de habilidades me gustan los sudokus en línea, que son los cuadritos donde, digo, no sé si también se llaman allá así, los cuadritos que vienen 9, y en cada, o sea, vienen 9 casillas de ese bloque y 9 bloques, y en cada casilla vienen algunos números incompletos. Por ejemplo, viene un número 1, viene el número 5 y viene el número 7, pero en todas las casillas hay que acomodar los números del 1 al 9 sin que se repitan ni en el bloque, ni de manera vertical, ni de manera horizontal. Y entonces eso va fortaleciendo, hay como diferentes niveles también como de este tipo de juegos. Entonces puedes poner un nivel básico que no tenga tantos bloques, pero que sí implique el razonamiento matemático a través de no repetir los números ni de manera
vertical, ni de manera horizontal, ni en cada uno de los bloques. El juego creo que también allá se llama Sudoku. Búscalo y ese refuerza muy bien las habilidades matemáticas. Sí, el Sudoku. Indira, fue igual que quien consultó Ángel, creo que le puedes escribir a Mane, al correo que dejó de Hotmail, para que te comparta esa página que te comparte los juegos, ¿no? Que es muy barata y la verdad que valdría la pena si es que te dedicas a esto. Bueno, yo creo que aquí ya hemos hecho casi... Ya nos pasamos. Muchas gracias, Mane. Les estoy dejando la lista de asistencia, va a estar habilitada por unos minutos más porque hay personas que recién se están en la mitad de la charla. Siéntanse en la libertad también de compartirla, pero la lista de asistencia sí va a estar habilitada por unos minutos más, en lo que terminan las personas que se agregaron un poco más tarde, para los que deseen, o sea, pueden ponerse la lista de asistencias para los que deseen el certificado digital. Y es solamente para los que están en el envío. O sea, si ven esta charla el 25 de septiembre o el 20, o hoy a la medianoche, ya no van a encontrar la lista porque obviamente es solamente para las personas que nos han acompañado hasta el final de esta charla y en este momento. Y bueno, Mane, gracias, ha sido una masterclass, siempre aprendiendo contigo, esperemos que te tengamos aquí en algún otro momento cuando ya nos puedas venir a visitar también a Perú. Ojalá, sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por su participación y estoy al tanto, ahí está mi contacto, en cuanto tenga oportunidad, pues con mucho gusto, me gusta pues como estar en contacto después de estos procesos formativos. Gracias a todos los que se conectaron hoy, que han estado hasta el final y que han participado. La verdad es que estaba muy contenta viendo cómo estaban jugando. Y bueno, gracias, Mane, por hacer esta realidad, ¿no? De enseñarnos ya a las personas adultas de que tenemos que seguir jugando, ¿no? Aparte que creo que esto es súper bueno para la salud emocional también, así que muchas gracias. Sí, gracias. Gracias a todos. Por favor, no me dejen sus nombres en los comentarios. Entren al link y inscríbanse. Y es así que yo voy a poder enviarles la otra semana les está llegando el certificado. Bueno, una vez más, gracias, Mane. Nos vemos el próximo jueves con otro tema y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Chao, Mane. Gracias, buenas tardes. Bye.